Mantenga su Biblia, por favor, abierta allí. En el capítulo 4 de Marcos nos encontramos en nuestra serie de mensajes titulada Jesús, el Rey Siervo. Hoy veremos este texto donde Jesús calma la tormenta, Jesús calma la tempestad. La vida tiene tormentas, hermanos. No sé, tal vez que si ha escuchado otra cosa, pero la palabra del Señor jamás niega que la vida tiene tormentas y tempestades y dificultades. Y el mensaje cristiano jamás niega esas dificultades. Pero lo que sí nos enseña este texto es que el Rey de la creación calma nuestras tormentas. Él puede traer paz, paz verdadera. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Este texto nos quiere mostrar, por supuesto, el poder de nuestro Rey, de Jesucristo, el Rey soberano sobre la creación. Y el misterio de aquel que controla todas las cosas, pero también necesita dormir sobre sobre una almohadita. El misterio del Dios que se hace carne y el Rey sobre todo. Y nos invita a encontrar refugio en Él, buscar refugio en Él. El único que puede calmar el viento y el mar en nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos, para orar, para pedir la guía del Señor. Ya hemos leído el texto bíblico. Pidamos la guía del Señor al leer su palabra. Señor, nos hemos acercado a tu palabra, la hemos escuchado y te damos gracias porque ella es bella y maravillosa. Fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, para hacer tu voz para nosotros. Ella es buenas noticias. Ella es tu mensaje. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma, Señor. Tenemos acceso a ella. Tenemos el privilegio de leerla con libertad también. De no ser perseguidos, Señor, al proclamarla. Gracias, Señor, y queremos rogarte que nos ayude a estar concentrados, a aprovechar este privilegio de la proclamación de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón, trabajando en él, Señor. Haz nuestro corazón dócil, haz nuestro corazón una tierra fértil, Señor, para que tu mensaje, el mensaje de tu reino, fructifique. Te pido que tu Espíritu Santo esté en nuestra mente, dándonos concentración y atención para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy día. Y que también esté nuestra voluntad para obedecer. Espíritu Santo, por favor, haz tu obra a través de tu palabra porque confiamos, tenemos fe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que te ruego que hagas tu obra. Úsame como tu instrumento, Señor. Venimos con humildad, así que te ruego que tú nos hables juntos a todos, como tu pueblo. Quítame del medio, Señor, y que Cristo sea exaltado, proclamado y predicado con el poder de tu Espíritu. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, querido hermano. Marcos 4, versículos 35 al 41, entonces. Hemos estado acompañando a nuestro querido hermano Marcos en su presentación de la historia de Jesús. Marcos, el evangelista, misionero, plantador de iglesias en la iglesia primitiva, discípulo del apóstol Pedro. Y él nos quiere mostrar a Jesús como el rey prometido que las escrituras anunciaban. El rey anhelado por la historia, el rey anhelado por toda la creación, que Dios había prometido que vendría a restaurar. El rey que iba a traer el propósito de Dios a este mundo. En medio de este mundo en caos, Dios vendría a través de su Mesías. Y Marcos nos dice la noticia de que Él ha llegado, el rey prometido que traería orden en medio del caos. Y eso es buenas noticias. Esa es la buena noticia. Buenas noticias para el mundo, buenas noticias para todos, para todas las naciones y buenas noticias para ti. El reino de Dios ha llegado. Pero Jesús no es un rey como los seres humanos esperarían, por supuesto. Porque teniendo toda autoridad decide hacerse siervo. Decide hacerse vulnerable. Y Jesús es el rey siervo, como se titula nuestra serie. El siervo sufriente que había anunciado Isaías 600 años antes de Jesús. El mensaje principal de Marcos, del Evangelio de Marcos, el anuncio del Evangelio de Marcos, está en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Acompáñeme ahí con su Biblia abierta, por favor. Marcos 1, versículos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo:
El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es un resumen de la enseñanza central de Jesús. Él fue por Galilea, eso es todo lo que hemos visto durante todos estos capítulos, ¿no? Anunciando las buenas noticias del reino de Dios que se ha acercado con sus actos, con sus milagros, con sus obras, sus palabras y sus enseñanzas, como vimos en el capítulo anterior, a través de sus parábolas del reino. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Marcos nos dice que Jesús viene a cumplir la historia bíblica, todo aquello que la Biblia había anunciado siglos antes, en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, sobre cómo Dios iba a rescatar a este mundo roto, manchado y en caos por culpa del pecado. En el relato de la creación, ¿se acuerda ya en Génesis 1, los primeros versículos de la Biblia? Dios con su palabra trae orden y propósito. En medio del caos y el desorden, el Espíritu Santo está moviéndose ahí sobre la faz de las aguas tormentosas. Esa imagen, las aguas que representan un caos, el caos absoluto, primordial. Y Dios interviene y declara con su palabra, con la autoridad de su palabra y su decreto. El único que tiene poder para decretar. Y dice, Él dice y fue hecho. Y creó un mundo armonioso, bueno y maravilloso. Un mundo muy bueno. Un mundo de plenitud, de paz y de shalom. Shalom significa paz. Significa mucho más que paz, por si acaso. Armonía, plenitud. Eso era lo que había allí, en la maravillosa creación muy buena. Y los humanos fueron hechos participantes de esa armonía, de esa maravilla, de ese gozo, de esa paz, de ese shalom. Dios les da una vocación, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra de mi gloria. Y les comanda a vivir sometidos a Él. Si usted conoce la Biblia, conoce la historia bíblica, sabe que la humanidad se rebeló contra el mandato de Dios. La humanidad, por la rebelión de su pecado, trajo ruptura de esta armonía maravillosa. La relación con Dios fue rota allí por el pecado del ser humano. La relación entre los seres humanos unos con otros. Adán le echa la culpa a la esposa, como varios de nosotros seguimos haciendo porque somos hijos de Adán. Pero también los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, uno mata al otro, ¿no es cierto? Ruptura. Ruptura horrible. Maldita fue la tierra por causa del pecado del ser humano. Y de hecho el resto del Génesis nos muestra este mundo en caos. La torre de Babel, en la humanidad antes del diluvio. El pecado trajo caos y desastre a este mundo armonioso. Y yo estoy seguro que tú puedes ver este mundo, cómo el mundo está fracturado y quebrantado. Es cosa de abrir los ojos y mirar hacia afuera. Un mundo fracturado y quebrantado, atormentado y en caos. Pero la historia bíblica nos enseña que Dios decidió no desechar al mundo. Dios decidió no desechar a la rebelde humanidad, sino que quiso mirar con amor y compasión. Y Él intervenió para traer salvación. Él hizo allí en el mismo Génesis una promesa de restauración, allá, en Génesis 3:15, que vendría un descendiente libertador. Uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Durante toda la historia bíblica se nos cuenta la historia de este descendiente prometido, que se le llama el Mesías o Cristo. Son sinónimos. El ungido de Dios. La historia bíblica nos cuenta que Dios envió a sus profetas para anunciar que aunque el mundo estaba roto, había esperanza. En este mundo quebrantado había esperanza, porque Dios enviaría su príncipe de paz, que volvería a traer ese orden, el orden maravilloso de restauración en medio del caos que vemos hoy día. Abra la Biblia ahí conmigo en Isaías 9:2. Este es un texto muy conocido. Isaías había anunciado que vendría un príncipe de paz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sigue el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este príncipe de paz traería
paz incluso en medio de las tormentas, dice Isaías 25 también. Isaías 25, versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra la tormenta, el turbión, dice la Reina Valera 60, pero esa palabra ya no la usamos. Refugio contra la tempestad, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como tormenta contra el muro. Y el versículo 6 continúa, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirán este monte la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías dice que este príncipe paz traería una paz maravillosa, la plenitud, la armonía. Fíjese aquí cómo está el Génesis, el Edén de nuevo. Una cena maravillosa donde podemos disfrutar del shalom de Dios, de su promesa de paz. Isaías 55, versículo 12. El Señor obraría esto mediante su ungido, mediante su Mesías. Y anuncia que el pueblo de Dios volvería a tener paz en medio de este mundo atormentado y en caos. Isaías 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción. Toda la creación adoraría al Señor y volvería a su orden, a su diseño, a su restauración. Levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El príncipe de paz traería paz. Ahí el capítulo subsiguiente, Isaías 57, versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y paz al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. La noticia sorprendente que Marcos nos trae es que el Señor Jesucristo es aquel que ha cumplido estos anuncios. El príncipe de paz, el Señor Jesucristo, vino a traer esa renovación que el profeta Isaías había prometido. El reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él es el Cristo, el ungido de Dios, el libertador prometido, el príncipe de paz, el Mesías prometido, pero incluso algo más. Él es, ahí dice, Jehová de los ejércitos volverá, decía Isaías. Él es Dios volviendo. Jesús es el Dios encarnado. Marcos nos muestra a Jesús aquí en esta historia en Marcos 4. A Jesús como el plenamente humano, ¿no es cierto? Cansado y que duerme, que está tan cansado que no escucha que está la tormenta afuera y está pegado allá a la almohada, literalmente. Pero también lo muestra como el Dios con autoridad sobre la creación. Es el mismísimo creador que con el decreto de su palabra puede calmar las aguas caóticas, así como en el Génesis 1, ¿no es cierto? Con su palabra él decreta y es hecho. Entonces es el mismísimo creador que tiene el poder de traer la paz en la tormenta, caminando en medio de los hombres. El príncipe de paz, él ha venido a restaurar todas las cosas. Jesús ha venido a calmar todas las tormentas. La llegada del reino, el anuncio maravilloso de la noticia del reino, es que ha venido este tiempo glorioso que Isaías había anunciado. Una nueva era, un nuevo tiempo. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Esa renovación está accesible porque el reino de Dios ha llegado. Jesús anuncia ahí que es el inaugurador de la llegada del reino. El reino no es solo algo futuro, algo que esperamos en un futuro año, en un futuro milenio ajeno a nosotros. Jesús dice, el reino ha llegado, el tiempo del cumplimiento ya está aquí. Y la noticia del reino demanda una respuesta. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una respuesta de fe. Como nos dice, por ejemplo, en el texto de hoy, en Marcos 4, Jesús dice eso en el versículo 40, ¿no es cierto? Una respuesta de fe. Ese es también el mensaje de este texto. ¿Cómo no tenéis fe? Y los discípulos se preguntan unos a otros, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen, versículo 41. Entonces este texto nos invita a contemplar al Rey que tiene autoridad sobre la creación,
admirar y contemplar al Cristo que calma las tormentas y entregarle nuestra vida. Marcos nos cuenta esta hermosa y poderosa historia sobre Jesús calmando la tormenta, que yo creo que resuena poderosamente en nuestros corazones y sigue resonando en nuestras vidas hoy llenas de tormentas también. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos a la barca, versículo 36. Como estaba, ya había otras barcas con él. Ellos están allí en el mar de Galilea, que era un lago gigante, por si acaso. Le decían el mar porque era muy grande. Ese mar donde Pedro había crecido toda su vida. Pedro y su hermano Andrés. Y Juan y Jacobo también. Es muy interesante que Marcos es el único que nos dice que había con él otras barcas. ¿Sí? Esto claramente, esto es una señal también de que Pedro es el informante directo. Pedro estaba ahí y le dice, ya bueno, y es el único que lo dice. Marcos están siendo informados por Pedro ahí. Él está, y también Marcos presenta el único detalle de que Jesús estaba allí durmiendo con una almohadita. ¿Sí? Pedro lo vio directamente. Estaba ahí en la misma barca. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés estaban ahí con el Señor Jesucristo. Y Pedro más encima era un pescador. Toda su vida había sido pescador. Él estaba familiarizado completamente con este mar de Galilea. Su experiencia había sido pescando en él la mayoría de su vida. Entonces él comunica muy vívidamente porque él conoce este mar. Imagínense cuán horrible tiene que haber sido la tormenta para que el Pedro diga: se levantó una violenta tempestad. Él había vivido muchas tempestades, pero no una como esta. Las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca ya se hundía. No había chance. No había chance. Pedro sabía, ¿no? Ya no hay vuelta aquí. Morimos. Se nos fue ya. No hay cómo revertir esto. Y sobre todo en la mentalidad hebrea basada en la historia bíblica, el mar es una fuerza indomable. Durante todo el Antiguo Testamento, no lo conté en la historia, pero durante todo el Antiguo Testamento, el mar también ha sido una imagen de caos y de temor. Está en la poesía bíblica también. Para nosotros los pequeños humanos el mar es indomable. Y sigue siéndolo así, seamos objetivos, sigue siéndolo así en muchos sentidos. No sé si usted ha visto el mar en un día de lluvia, en un día de tormenta. Vaya, haga el ejercicio espiritual de ir a contemplar la creación y ver la tormenta ahí, en un día de lluvia, y imagínese ahí en el medio, en un botecito de pesca así chiquito. Es una tormenta horrible. Pedro le está dando el testimonio a Marcos, él como pescador experimentado, que había visto este mar toda la vida, diciéndole: hermano, no había vuelta, estábamos perdidos, íbamos a morir. ¿Y qué está haciendo Jesús? Durmiendo sobre una almohada en el bote. Este es un maravilloso retrato, primero, de la humanidad de Cristo. El misterio de la encarnación. Cristo, el Rey. Acuérdese toda la historia que le conté. El Rey prometido, glorioso, maravilloso, anhelado por siglos. Está durmiendo, cansado. Hay que dormir muy profundamente para que haya una tormenta afuera y tú no escuches qué está pasando. Roncando probablemente, no sé. Le voy a preguntar a los apóstoles ahí después si estaba roncando el maestro. Cansado probablemente de un día largo, de estar enseñando, pastoreando, obrando milagros. Entonces ya esto rompe las expectativas, porque ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es este? Se nos ha presentado este glorioso rey con gran autoridad que echa fuera demonios con una palabra, que sana diciendo, simplemente sé sano. Entonces, los lectores de la época deben haber estado súper sorprendidos así de ese versículo 37. No, 38, perdón, durmiendo. Porque piensa usted nomás la imagen que tenían los romanos y griegos, que eran los que estaban leyendo este texto por primera vez, sobre los relatos de los grandes emperadores y conquistadores, ¿no? No duermen, no hay espacio para la debilidad ahí. No hay espacio para la vulnerabilidad y la debilidad en la historia de poder del mundo, en su comprensión de la autoridad. Pero Jesús duerme. Jesús es vulnerable, Jesús es plenamente humano, se hace plenamente humano. Es decepcionante para la expectativa humana, ¿sí? Vamos leyendo la historia y eso debería ser, ¿pero qué está haciendo?
Pero la Biblia no nos quiere ocultar eso, no nos quiere ocultar la humanidad de Jesús. ¿Sí? A veces la imagen que las películas de Jesús presentan es como así, como media en las nubes, ¿no? Pero la Biblia es historia, es la verdadera historia. Es historia real. Jesús se hizo plenamente hombre. Es un misterio también para los judíos que leían este evangelio, porque ya primero se nos dijo antes que Jesús perdonaba los pecados, algo que solo Dios podía hacer. Ok, ya, bueno, mira, voy a seguir leyendo, te voy a dar la oportunidad y no voy a quemar este libro, ya, pero tal vez Dios se hizo hombre. Ok, vamos a intentar entender eso, te lo voy a conceder. Pero ¿por qué se duerme? ¿Por qué no se dormirá el que guarda Israel? Eso dicen los salmos, ¿no es cierto? Es decepcionante también. Entonces Marco aquí está rompiendo las expectativas. Para que cualquiera pueda entender la encarnación, el milagro de Dios que se hace hombre, debe acercarse con fe. Versículo 40, ¿no es cierto? Con fe ante este misterio. La realidad del Dios que se hace hombre es una realidad que se recibe por medio de la fe. De que Dios, siendo soberano y creador, quiso venir a caminar en medio de nosotros, mostrándonos su gloria. Esa es la buena noticia y se recibe por medio de la fe. Entonces Jesús estaba ahí durmiendo. Y lo despertaron, ¿no? Y le dicen, maestro, ¿no te importa? ¿No te importa que perezcamos? Es un tremendo cuestionamiento. Maestro, mira, podría abrir los ojos, ¿sí? No, las aguas nos ahogan. Es como una imagen de nuestras vidas, ¿no? Ruge la tempestad. Está todo el cielo oscuro aquí y ¿no ves? ¿Acaso no ves? ¿No ves aquí que perecemos? ¿Cómo puedes seguir durmiendo? Si el sepulcro aquí se nos abre directamente en las aguas. Como les decía al principio, es parte de la vida cristiana enfrentar tormentas. Y si alguien les ha dicho lo contrario dentro del cristianismo, es una falsa promesa. Porque no es una promesa de la Biblia. La historia bíblica nos enseña que sufrir es parte de este mundo caído. Y es algo que los cristianos también enfrentaremos. Y otra cosa sorprendente es que incluso esos cuestionamientos son válidos. Esos cuestionamientos humanos del corazón. ¿Estás durmiendo, Señor? Los salmos, por ejemplo, nos enseñan mucho de ese lamento. El lamento es una respuesta válida del creyente. Es una experiencia del creyente. Por ejemplo, el Salmo 13. ¿Se acuerdan del Salmo 13? El rey David, conforme al corazón de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Maestro, ¿duermes? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? La oración, el dolor, la oración de dolor, ¿no? El duelo no contradice la fe. La oración de fe puede ser una oración de fe rota también. El cristiano no tiene que ser un súper perfecto. Puedes decirle al Señor, ¿hasta cuándo, maestro? Despierta, ¿estás durmiendo? La fe cristiana no es la fe de los fuertes. No. Es de los que reconocen que son débiles. La fe cristiana es la fe de los que reconocen que necesitan a Jesús. Él es el fuerte. El Señor de los ejércitos. Él es. Ni tú ni yo lo somos. La fe cristiana es venir a reconocer, maestro, perecemos. Maestro, perezco. Y venir a clamar, Señor, sin ti yo me muero. Sin ti no puedo. Los cristianos pueden estar rotos, hermanos. Los cristianos pueden estar rotos, pueden experimentar quebrantamiento y duelo, porque vivir en este mundo caído es doloroso. Y un cristiano puede confesar que a veces se siente olvidado. ¿Te olvidaste, Señor, que perecemos? Un cristiano puede sentir que el Señor no le está bendiciendo, que su corazón siente que el Señor ha ocultado su rostro de él. Un cristiano puede admitir con honestidad que está lidiando con el sufrimiento y esos pensamientos que no tienen sentido. Y lidiar con el sufrimiento, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre y me dejarás sin respuestas? Es en esos momentos, como el Salmo 13, como en estos momentos, que el Señor manifiesta su gloria también. Porque en estas oraciones de sufrimiento, en estos momentos, maestro, ¿te olvidaste? Es donde uno encuentra la gloria de Dios de manera más gloriosa en nuestras vidas. Porque uno se encuentra con su vulnerabilidad, con que no puedo. Y ahí uno aprende dependencia, ¿no?
No hay forma de salir de esta tormenta. No hay forma de salir de la tormenta sin el Señor. Así se fortalece la fe. Así es donde nos encontramos con el Señor que calma las tormentas. Solo allí. Solo allí nuestra fe es renovada, confiando en su maravilloso amor, su propósito. Solo allí podemos descansar verdaderamente, que el Señor es suficiente para nuestras vidas. Solo allí podemos adorarle verdaderamente por todos nuestros días. Solo allí podemos ver, como dice el Salmo 13, tú has sido bueno conmigo. Alabaré tu misericordia porque tú has sido bueno. Entonces, el cristianismo no niega la paradoja. Sí, el Salmo 13 está, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? Y después dice, pero alabaré tu misericordia. Esa es la vida cristiana también. Adorar al Señor incluso en medio de la tormenta. En nuestros tiempos, hermanos, la fe cristiana no es la promesa de la ausencia de sufrimiento y de tormenta en la vida. Es aprender a cruzar la tormenta junto al Señor Jesucristo, confiando en su propósito. La fe cristiana nos promete la ausencia de prueba y sufrimiento en la vida. La fe cristiana promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, en compañía de Jesús, el príncipe de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta. Por si acaso, Pablo escribe ese texto de la paz que sobrepasa todo entendimiento en la cárcel. Está en su propia tormenta también, ¿ok? Entonces yo no sé ¿cuál es tu tormenta hoy día, hermano? No la sé. O sé algunas, pero no las sé todas. Pero el Señor las sabe. Y la invitación, una de las invitaciones de Marcos es que podamos caminar junto a Cristo, confiados en que Él está a cargo del bote. Y que puedas caminar junto al Señor Jesucristo todos los días de tu vida, en medio de tormentas y calmas también. ¿Sí? Que te compromete y digas, Señor, voy contigo. Tú eres mi buen pastor. Voy a cruzar el valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Con fe, tú eres mi buen pastor. Tu vara y tu cayado me permiten estar seguro. Y también a ser honestos, ¿no? Esta puede ser nuestra oración también. Ninguno de nosotros es Jesús. Él calma la tormenta. Nosotros somos los discípulos atemorizados. Maestro, ¿dónde estás, Señor? Mi ser está angustiado. Estoy pensando en imágenes de los salmos, ¿no? Tengo ansiedad, tengo sufrimiento. Y está esta tempestad. Y yo soy frágil, Señor. Y perezco, Maestro. Socórreme. En esa oración tu fe será renovada, hermano. Y quiero animar tu corazón también. ¿Sí? A veces en la tormenta no se ve. Los discípulos no veían nada ahí, por si acaso. Pero confía. Confía, hermano, persevera, porque aunque el barco parezca negar, Cristo reina. Confía que porque Jesús ha venido y ha traído su reino, el reino ha llegado y por eso hay esperanza. Y una esperanza segura. Te garantizo, hay paz después de la tormenta. Porque el Señor viene. No sé si en esta tormenta que estás pasando tú hoy día, no te puedo garantizar eso. No soy un predicador de la prosperidad, te aviso. Pero sí te puedo garantizar que el reino de Dios viene a consumarse y Cristo volverá. Y vendrá ese glorioso día que Isaías anunciaba, donde no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. Y gozaremos de bendita paz junto al Señor, hermanos. Paz eterna. Y toda tormenta acabará. Y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Viene ese día, hermano, viene el día del Señor. El versículo 39 nos llama a contemplar el milagro. Contempla el milagro, hermano. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, ¡cálmate! ¡Sosiégate! Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Jesús calma la tormenta. Sí, Él reta la creación ahí. Por eso decía así como sosiégate. Es como algunos padres, a mí me retaban sosiégate. No sé si por eso elegí esa palabra para traducirla. ¿Sí? La idea del texto allí es como un padre reprendiendo a un hijo. ¿Sí? Ya, cálmate, pórtate bien. Es tremendo el control que tiene el Señor. A veces es indimensionable para nosotros cuando estamos allí en medio del bote tambaleándose por todos lados. Es sorprendente para los apóstoles de este momento, porque en el Antiguo Testamento solo Dios tiene el poder de gobernar los mares. Supongo que se dio cuenta que en la liturgia el tema era el tema del mar y la tormenta, ¿no?
Dios tiene el poder de gobernar los mares. Eso nos enseñan los salmos también. El Salmo 89, por ejemplo, que leímos. Salmo 89, versículos 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú las sosiegas. Los discípulos se sabían de memoria los salmos. Completo, todo el Antiguo Testamento. Entonces nos está diciendo aquí que Jesús es ese Jehová de los ejércitos. El poderoso en batalla que sosiega la braveza del mar. Jesús está calmando las aguas caóticas del mar de Galilea y se identifica a sí mismo aquí como el guerrero, el poderoso libertador del pueblo de Dios, el divino vencedor que calma la tormenta. Es hasta muy simbólico esto porque representa incluso todas las fuerzas hostiles de este mundo en caos que quieren oponerse al pueblo de Dios. Jesús es el libertador de su pueblo. Y todo viento, toda tormenta oirá su voz. Sea la paz. Cuando Él dijo, consumado es, allí en la cruz. Y el Señor viene y puede calmar las tormentas de la vida, las luchas del alma. Y donde quiera que vaya tu barco, hermano, no se hundirá en el mar traidor. Porque su voluntad se cumple, porque Él es soberano. Y su voz sigue resonando, hermano. Y espero que resuene en tu corazón. Sea la paz. Este texto nos muestra buenas noticias. Dios sigue calmando las tormentas. Cristo, al traer a su reino, viene a calmar las tormentas. Viene a traer paz al corazón, paz a la vida, propósito para vivir bajo su reino. Pero esto incluso más que solo individual, más que solo tú. Dios, siendo rey y soberano y creador, se hizo hombre. Y vino a vivir esta vida de siervo, de servicio. Vino a mostrar con su vida cómo es un ser humano. Vino a adorar al Señor con toda su vida, amando al Padre y honrándole con todo su ser, y amando al prójimo. Y Él fue a cumplir esa maravillosa obra suprema en la cruz, ese acto máximo de adoración y de servicio. Allí fue donde venció la tormenta y la oscuridad. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la gloriosa cruz, Cristo completó toda obra que debía ser cumplida. Cristo, gloriosamente, compró nuestra libertad, pagó el precio de nuestra libertad y de nuestra paz, venciendo al pecado en la cruz. Y porque el pecado fue vencido, un nuevo tiempo ha llegado. Cristo se levantó de entre los muertos. Y porque Él resucitó, tú puedes tener vida y paz. Porque Él resucitó, hermano, Jesús sigue diciendo calla a la tormenta. Sigue obrando su restauración de todas las cosas. Porque Cristo resucitó, te invita a ser su discípulo y seguirle. Así es como cierra la reflexión Marcos. Cierra la historia, ¿no? Jesús les dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Rey Jesús sigue demostrando su autoridad. Y Él genera asombro, ¿sí? Tal vez hasta espanto podría ser en ese momento. No sé si podemos dimensionar lo que es estar en ese momento tremendo. Este reverente temor impresionante. Este poder que demanda una respuesta. Porque ¿quién es este? Ellos están ahí muertos de miedo porque luego de cesar la tormenta, ya no tienen miedo de la tormenta. Tienen miedo de quién está al frente de ellos. Ya no temen al poder natural y lo que pueda suceder allá afuera del bote. Tienen temor del poder sobrenatural que está al frente de ellos, que está allí, adentro del bote. El punto central un poco de Marcos, la invitación que él tiene está ahí en esa potente frase. ¿Quién es este? Esa es la pregunta sobre la identidad de Jesús. Va a seguir apareciendo en Marcos. ¿Quién es este? Es la pregunta central. Y Marcos invita a que nosotros leyéndolo, te invita a ti y a mí, a que nos hagamos la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Esa es la clave de nuestra respuesta, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo primero. La invitación del Evangelio es una invitación personal. Esta buena noticia quiere venir a tu corazón para que tú entregues tu vida a Jesucristo como Señor y Rey. ¿Quién es Jesús? Salvador, Rey y Soberano. Príncipe de paz. Y te llama a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Vengas, tomes tu cruz y le sigas.
Pero este también es una declaración que yo le diría cósmica, universal, global, porque Jesús es nuestro Salvador y Él interviene en nuestras tormentas personales también. Pero también está haciendo algo más grande y maravilloso. Él quiere venir, a la llegada del reino nos anuncia que el plan de Jesús es la restauración de todas las cosas. Y la invitación del Rey que calma la tormenta es que tú te unas a su plan y que seas su discípulo. El cristianismo no solo se trata de esa experiencia personal del Señor, sino se trata de unirse a su plan, a su camino, confiando en que, ok, Él lleva la barca. Yo no sé para dónde va esta cosa, Él sabe. Y yo lo sigo su plan. Y uno mi vocación a lo que Él dice que debo hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones, llevar su reino a cada cosa, vivir con toda mi vida rendida a sus pies y proclamarle con actos, con mi vida, mi integridad y mis palabras. El reino de Dios se vive en cada área de la vida. El reino de Dios se vive no solo el domingo en la iglesia, no solo aquí, adorando al Señor y levantando tus manos, no sé. El reino de Dios no se vive solo adorándole con nuestros cánticos. El reino de Dios se vive, empieza tu vida del reino saliendo de aquí para afuera, y el día lunes, y en la semana y en la casa, en tu familia, en tu vida como padre y madre, en tu vida como esposo o esposa, en tu vida como trabajador, en tu vida como vecino. Allí se encarna la vida del Jesús que calma las tormentas. Allí se ve el reino. Y allí tú debes ser un agente que intenta imitar a Jesús. Un agente de su reino. La iglesia lo ha hecho tan mal sobre esto, hermanos. Tantas veces los cristianos lo único que hacen es poner más tormenta allá afuera, ¿no? La iglesia debe decir, el reino de los cielos ha llegado, Jesús trae paz, hay paz disponible para ti en el Evangelio. Arrepiéntete y cree. Ese es el desafío para la iglesia. Encarnar al Cristo que trae paz en una vida comunitaria que refleja la paz del Señor, pero en una vida afuera también, que sea visible, que traiga paz, que traiga reconciliación, que entregue gracia y compasión al perdido y sufriente, donde haya perdón y amor mutuo. Tu vida allá afuera demuestra al mundo la realidad del Evangelio de Jesucristo. Él es real, por supuesto. La realidad es que Jesús vino y Él reina. Pero la gente de afuera no lo va a creer si tú contradices esa verdad con tu vida. Porque tu vida debe ser una de testimonio. Si Él trajo paz a tu vida, no es para que te la guardes solamente. Es para que la anuncies. La paz que Cristo ha traído. Hermano, es mi oración que seas un agente de paz. Es mi oración que allá en tu semana seas un agente de la paz del Señor. Que si el Señor ha traído paz a tu corazón en medio de la tormenta, no solo agradezca el privilegio, que eso ya es maravilloso, te deleites en el Señor, eso es lo primero, porque fuiste creado para su gloria. Pero fuiste creado también para anunciar su gloria. Anunciar esa paz a este mundo perdido. Estoy seguro que conoces a alguien que no ha escuchado del Señor, o que no conoce al Señor, o que no le sigue. Ponlo en tu oración esta semana. Es muy concreto. Ponlo en tu oración esta semana. Te animo a orar por esa persona porque el Señor te abre una puerta para compartir el Evangelio. Y es mi oración, hermanos, que creemos aquí, en esta comunidad, una iglesia que sea luz a nuestra ciudad. Un foco de paz en medio de este mundo en caos, en medio de este mundo perdido. Crear un pueblo que anuncie la paz que Jesucristo trae y sea una luz en medio de la oscuridad. Pongámonos en pie, hermanos, para orar. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor nuestro, queremos agradecerte por el testimonio de tu palabra. Gracias por la maravillosa realidad de que tú reinas. Convenza nuestro corazón, Señor, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza de que, aunque a veces las tormentas se sientan horribles, Señor, y estemos como que nos anegamos, renueva nuestra fe, Señor, confiando en que tú tienes el control. Que tú eres rey, Señor, sobre incluso la tormenta. Renueva nuestra fe hoy, en medio de angustia y aflicciones, Señor. Tráenos convencimiento, tráenos convicción de que tú eres nuestro buen pastor, que está con nosotros cuidándonos. Y te pido, Señor, que también nos permitas ser fieles a ti, para honrarte, para vivir esa paz, Señor, vivir esa armonía
en nuestra semana, en nuestro día, en nuestra rutina, Señor, para honrarte, no solo de palabras, sino de hecho y verdad, con cada parte de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.